Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad les traigo la review del tanque Type 74 de la marca Tamiya en escala 1:35 en su versión de invierno. Esta maqueta la compré hace bastante tiempo. Fue una maqueta que compré cuando compré por primera vez mi compresor y fue la primera maqueta que pinté con un aerógrafo. Por eso sepan disculpar que quizás el camuflaje no sea el mejor, pero fue la primera vez que pinté con un aerógrafo una maqueta. Esta es una maqueta que realmente disfruté mucho, especialmente porque me gustó la forma que tiene el tanque y cómo es su ingeniería. Cabe destacar la calidad típica de Tamiya, así como los buenos detalles, las piezas limpias. No hay errores en las piezas ni en el armado, y cabe también destacar que es una maqueta muy fácil y muy simple de armar. Y trae también una variedad de opciones al armado que les voy a mostrar a continuación. Como mencioné anteriormente, hay piezas extra y accesorios que lamentablemente no les puedo mostrar en la maqueta porque ya la realicé. Sin embargo, se las puedo mostrar acá en el manual de instrucciones. Entre las que cabe destacar, por ejemplo, son las piezas extra de los escapes que se pueden utilizar para una versión anfibia. Se puede utilizar dos tipos de cañones, uno simple y uno con la costura térmica. Y también viene una versión especial que se puede apreciar aquí, pero les voy a mostrar las piezas más adelante, que es para una versión que se hizo con juegos de guerra en Japón. No tengo mucha idea sobre qué juego en particular, pero es un detalle extra que valió la pena analizar. También trae una variedad de figuras que se pueden ver aquí, cada una con unos buenos detalles y sus uniformes de invierno. Aquí se pueden ver cómo están en el modelo, aunque yo particularmente no las utilicé. Y trae sus correspondientes esquí y bastones para la versión de invierno. Aquí es como le decía, está el equipamiento especial que se utilizó durante ese juego de guerra en particular y se puede hacer una versión de ese juego de guerra en este tanque. Entre los aspectos negativos que tiene esta maqueta solamente pude encontrar dos que me molestaron un poco al armarla. El primero de todos es el tema de las calcas. Estas calcas no son las que corresponde a esta maqueta, son de otra maqueta que armé en su momento. Las que vienen con este modelo en particular a mí no me gustaron mucho porque eran bastante simples y no traían ningún número de identificación como los coloqué aquí, ni tampoco traía ningún otro stencil. El segundo problema que tiene esta maqueta son las orugas. Ciertamente estas orugas son de muy baja calidad, con muy pocos detalles y son el clásico Tamiya que siempre están muy ajustadas. Realmente están bastante tirantes. Sin embargo, no son frágiles y no se cortan fácilmente. Realmente me gustó este modelo. Tiene buenos detalles y se arma fácilmente, a pesar de que es una matricería un poquito ya vieja. Es accesible en el precio y también es accesible para cualquier modelista, ya sea principiante o tenga un poco más de experiencia. Trae muchos accesorios y opciones que siempre son bienvenidos y si bien las calcas y las orugas no son de lo mejor, esto no impide que uno pueda armar una buena maqueta y tener un buen resultado final. Mi calificación final es un 8,5 de 10 y espero que les haya gustado esta review. Para estar al tanto de nuevos videos no olviden de suscribirse
Y si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar en los comentarios de más abajo y lo responderé lo antes posible. Les mando un saludo.